La bendición de Dios en el Cristo número 4. Esta es la cuarta meditación, el cuarto discipulado, en el capítulo 22, 23 y 24 de Números. Hemos abarcado ya, o vamos a abarcar estos 3 capítulos que tratan precisamente de este tema, la bendición de Dios en el Cristo. Este es el discipulado número 67 del general ya en el libro de Números. Vamos a leer los versículos 5 al 10 del capítulo 23. Capítulo 23 de Números, versículos del 5 al 10. ¿Lo tenemos? Amén. Leemos la palabra del Señor, que dice así. Y Jehová puso palabra en la boca de Balaam y le dijo: vuelve a Balac y dile así. Y volvió a él, y he aquí estaba él junto a su holocausto, él y todos los príncipes de Moab. Y él tomó su parábola y dijo: de Aram me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob, y ven, execra a Israel. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado, y no será contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob, o el número de la cuarta parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos, y mi postremería sea como la suya. Amén, amados. Oramos. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te bendecimos, Señor, te adoramos, exaltamos tu nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado, Jesús, el Cristo, nuestro Señor y Redentor. Agradecidos, Señor, por tu fidelidad, por tu amor, por tu gracia, Señor, inmerecida, incomprensible para nosotros. Señor, al querer, Señor, voluntariamente, Señor, por el puro afecto de tu voluntad, Señor, revelarnos a tu Hijo Jesús como lo que es el Cristo eterno, el Señor, el Redentor, el eterno Hijo de Dios. Gracias, Señor, porque esa es la bendición más grande, Dios, que ningún ser creado podría alcanzar por sí mismo, Señor. Y es la bendición más grande que cualquier ser creado anhelaría tener, Señor. Y tú nos la has dado, Señor, a nosotros sin merecerlo. Dios, bendito seas. Tu nombre es eterno y para siempre, y te adoramos y te exaltamos y te damos las gracias, Señor, por esa bendición. Mientras meditamos en tu bendita palabra, precioso Espíritu Santo, ministranos de principio a fin, abre nuestro entendimiento, toma control tú de las palabras y pensamientos, Señor, y ministranos tú a todos, enséñanos, Señor, a cada uno de nosotros en esta hora. Revélanos, por favor, a Jesús como el Cristo, y ayúdanos a crecer en el conocimiento y revelación de nuestro Señor y Salvador, Jesús el Cristo. Amén. Tomen asiento, amados. Bien, hemos recorrido en el capítulo 22, cómo alguien que recibe la revelación de Dios y a quien Dios se revela, no siendo del pueblo de Israel, ¿verdad? Vemos a este hombre, Balaam, que allá estaba por el lado de Mesopotamia, ¿verdad? Allá del lado de Ur de los Caldeos, y allá Dios se le había revelado. Él conocía a Dios y conocía su palabra. Sin embargo, este hombre dice, según lo que dice la palabra del Señor, no era recto en su corazón. Y no estaba valorando y no valoró esa bendición que tenía de parte de Dios, y había hecho de esa revelación
un negocio, ¿verdad? Un lucro, porque amaba las riquezas. Y esto nos habla, mis amados, de que lastimosamente muchos ministros que reciben la revelación del Evangelio, la revelación de la palabra de Dios, la revelación del Cristo, aún entendiéndola, aún conociéndola, prefieren acomodarla a sus intereses, prefieren decir lo que la gente quiere oír y cobrar por eso y lucrarse de eso. Entonces estas personas, aunque conocen la palabra, están ministrando no lo que Dios dice, sino lo que la gente quiere oír. Y vemos aquí el propósito del enemigo, que está representado aquí en la persona del rey Balac, queriendo destruir ese propósito, queriendo pervertir el propósito de Dios y la revelación de Dios. De modo que para eso ya sabemos nosotros que Satanás usa las riquezas, usa su disposición de los reinos de este mundo, tal como se lo dijo a nuestro Señor Jesús cuando lo tentó, ¿verdad? Todos los reinos de este mundo y su gloria, su fausto, su riqueza, ¿verdad? Sus placeres me han sido dados. Eso está bajo la potestad de Satanás. Y no solo los reinos, fausto y riqueza del mundo y placeres, sino además las personas. Primera de Juan 5:22 dice que 5:19, perdón. Primera de Juan 5:19 dice que el mundo entero está bajo la potestad de Satanás. Entonces, él controla no solo los reinos, sino que controla a las personas. Y aunque la palabra del Señor, y es así, dice que Dios pone y quita reyes, sin embargo, como estos reyes no están sometidos a la voluntad de Dios, ni están temiendo a Dios, entonces son gobernados por Satanás, aunque sea Dios quien los pone. Amén. Entonces, pero vemos cómo el propósito de Satanás con la revelación del Evangelio es corromperlo por medio de las riquezas, por medio de las cosas de este mundo, por medio de las tentaciones del mundo, el dinero, la fama, el reconocimiento, la riqueza, ¿verdad? Y entonces debemos saber que con esta revelación, hermanos, del Evangelio de Dios en nuestra vida, debemos entender que debemos ser muy cuidadosos. Amén. Debemos entender que Satanás va a procurar por todos los medios, y no lo dudemos, de apartarnos, ¿verdad? Va a traer tentaciones ahí de reconocimiento humano, ¿verdad? De envanecimiento, el varón, el profeta, el apóstol, lo que usted quiera, ¿verdad? El gran pastor, ¿verdad? Y va a traer tentaciones de riqueza, ¿verdad? Va a traer tentaciones de posesiones materiales. Muchos pastores, y aquí en Estados Unidos, y no solo en Estados Unidos, ¿verdad? Sino en todo el mundo, pero principalmente ahí, hay mucho ejemplo de grandes líderes religiosos, ¿verdad? Que se han corrompido, ¿verdad? Y que están predicando y que están viviendo una vida contraria a la fe del Evangelio. De modo que enseñan a su gente a que deben ser prósperos económicamente. Que como hijos de Dios, si están pobres es porque están en pecado o están bajo maldición. Y entonces, a la vez ellos mismos están viviendo
en un ambiente y se mueven en un propósito solo de dinero y de las cosas de este mundo. Tristemente, ¿verdad? Tienen aviones, tienen helicópteros, tienen yates, tienen mansiones lujosas, ¿verdad? Y entonces Satanás ha logrado comprarlos. Y esto es lo que estaba haciendo aquí. Le ofrece, le dice, yo te voy a reconocer, te voy a exaltarles, ¿verdad? Le dice aquí, ¿saben? Porque sin duda, versículo 17 del capítulo 22, porque sin duda te honraré mucho. Sin duda te honraré mucho y haré todo lo que tú digas. O sea, vos me vas a controlar. Y entonces ese factor de usar la fe para manipular personas, para influir en decisiones políticas. Este hombre era un rey. Esa es una tentación del enemigo para apartar de la fe a los que han recibido la revelación del Evangelio. Amén. Y ya el Señor nos dijo a través, el Espíritu Santo nos dijo a través del apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 19, que si nosotros esperamos en Cristo solo para las cosas de esta vida, solo para las cosas de este mundo. ¿Cuáles son las cosas de este mundo? Pues ya lo mencionamos, ¿verdad? Reconocimiento, fama, dinero, bienes materiales, lujos. Si esperamos en Cristo solo para las cosas materiales, las cosas de este mundo, dice, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Los más dignos. Es decir, que estaríamos en una condición peor que los que no conocen al Señor. Porque esos son dignos de lástima. Pero dice el apóstol y el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, que seríamos los más dignos de lástima de todos los hombres. ¿Por qué? Porque estaríamos despreciando lo más grande por nada. ¿Sí? No por algo, por nada. Por basura, como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces, hay que entender el mensaje del Señor en este suceso, en este caso del profeta Balaam, de modo que nos sirva para cuidarnos de vivir y de trabajar por el propósito de Dios, antes que por los nuestros. No hemos sido llamados por Dios para predicarnos a nosotros mismos, y así lo dijo el apóstol Pablo. Hay muchos ministros, entre comillas, de Dios que no son de Dios, sino que se han vuelto ministros de Satanás, porque así lo dice la Escritura. Hay ministros, digo entre comillas, del Evangelio, que no son del Evangelio, que no están predicando al Cristo, que no están predicando el Evangelio de Dios, que no están dando el testimonio del Evangelio de Dios, se están predicando a sí mismos. Y la gente va por oír al predicador, porque hoy qué elocuente es, qué bonito habla, qué cosas bonitas dice, qué entretenido es. ¡Ay, qué bárbaro ese hombre! Si es que da gusto oírlo. ¿Verdad? Estamos. Ay, es que ese hombre mire, lo envuelve a uno y cuando viene a sentir, ya ha pasado la hora y qué bonito todo lo que habla. Sí, pero no está predicando el Evangelio. Pero no está glorificando a Dios. Se está glorificando a sí mismo, se está queriendo dar a conocer, buscando reconocimiento de las personas. Y el Señor Jesús dijo eso de los escribas y fariseos. Hipócritas, les dijo,
impíos. Eso quiere decir también. Porque ustedes les dice, les gusta que lo reconozcan la gente, que lo saluden en las plazas, que lo sienten en los lugares de honra. Amén. Y hacen, dice, sus oraciones y lo que hacen para ser vistos de los hombres. Y dice el Señor en otra parte de la Escritura, y oran para sí mismos. Uy, ¿cómo así? Óigame, qué triste. Que aunque estas personas que dicen que están orando a Dios, en realidad Dios no los está oyendo. Porque no oran a Dios, sino que se están orando a sí mismos. Porque lo que están enseñando, lo que están predicando, no es el Evangelio, no es el testimonio del Cristo, no es para exaltar la obra de Jesús como el Cristo en la cruz y mediante la resurrección, sino para demostrar cuán elocuentes son, cuán inteligentes, ¿sí? Cuán listos, cuán versados en la Biblia, amén, cuán profundos. Los maestros de la ley que oían a nuestro Señor Jesús, el Señor les decía, impíos también, escribas e intérpretes de la ley, porque ustedes toman la Escritura y la enseñan para su propia conveniencia. Enseñan como doctrina no lo que Dios dice, sino lo que ustedes piensan. Mandamientos de hombre. ¿Y cuánto? Bueno, y veamos eso, si eso es lo que está proliferado por el mundo. Y el Señor habló y atacó muy fuerte el comercio de la palabra de Dios y de la voluntad de Dios dentro del templo, de los templos. En el caso del templo de Israel, ahora no hay templos, hay edificios, hay construcciones, hay locales, pero no son templos, porque el templo somos nosotros, ¿saben? Son edificaciones, pero cuando el Señor habló de su casa como el lugar aquel donde se predica su palabra y se ministra la palabra del Señor, les dice, lo que hizo el Señor, ¿sabe qué es? Se preparó un látigo y todos los que estaban comerciando ahí, vendiendo corderos, palominos, cabras, becerros, velomas y todo lo demás, ¿verdad? Los sacó a latigazo, les tiró por allá las mesas con su dinero y les digo, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han hecho un refugio de ladrones. Mire, hermano, qué triste es ver que en las congregaciones cristianas evangélicas, alrededor de lo que es la actividad que debería ser la predicación de la palabra de Dios, la predicación del Evangelio y la instrucción de los discípulos en el conocimiento del Cristo, alrededor de eso se montan grandes negocios. Se montan escuelas, colegios, librerías, comedores, universidades, institutos. Eso es negocio, hermano. Que no me digan que no están haciendo negocio. Ay, sí, ¿verdad? Y que aquí, ¿verdad? Les tenemos la Biblia bien barata. Y la encuentra más barata usted en el mercado que ahí. Amén, hermano. Amén. Pero eso es la realidad. Ahora, vemos ahí el engaño del diablo. En el error en que caen aquellos que se olvidan que el propósito de Dios no es que hagamos negocio aquí. No es que, yo no digo que esté mal vender Biblias, pero no es que no hemos sido llamados para eso. ¿Sí? No digo que esté mal necesariamente tener un colegio. Ahora pregunte cuánto cuestan las colegiaturas ahí en esos colegios que son de las iglesias. Vaya a ver usted si le quieren agarrar un niño y usted no puede pagar los más de $100 que puede costar una colegiatura. No se lo reciben
ni que lleve alas el niño. Ni en forma de ángel se lo reciben. Porque es negocio. Porque si el propósito fuera instruir a los niños, ok, en la educación y darle a la educación de la palabra de Dios, debería ser un costo razonable. Que estuviera en base al presupuesto de gasto y todo. Vaya, mire, aquí, hermano, lo menos que podemos cobrar para salir con los costos, porque hay que pagarle a los profesores y todo lo demás, ¿verdad? Que están. Pero yo creo que estar pagando cuotas de $100, $200 en esos colegios o esos institutos, eso ya no es ayuda, hermano. Ya es estafa casi, ¿verdad? Y ese es negocio, no estafa, pero negocio. Amén, hermano. Y yo no estoy en contra de eso, ¿verdad? No es que me haya rechazado un niño ahí, nunca. Sí lo estuve en algún momento en algún colegio de eso, pero igual. Ahora, lo que estamos diciendo es que el propósito de la revelación de Dios se pierde en las congregaciones que se olvidan precisamente del fundamento de la revelación de la palabra de Dios. Y se enfocan tanto en sí mismos y en su organización que ya al Cristo ni lo predican usted. Y el apóstol Pablo dijo es que mi predicación no ha sido otra. Yo no les he predicado otra cosa. Lo único que yo les he predicado es al Cristo, y crucificado, por cierto, y resucitado. Entonces no hay excusa para no hacer lo que la palabra de Dios dice. Ahora, los que se pierden y los que se dejan absorber por esa trampa del enemigo terminan extraviados igual que este Balamito, ¿me entiendes? ¿Amén o no amén? Amén. Balaam se extravió. Tenía la revelación de Dios, tenía la profecía, Dios le hablaba, pero él no lo valoraba. Pero él no estaba tan interesado en dar la palabra de Dios como en obtener lucro por eso. Señor, le dice un impío de esos, que ahí sale en internet, ¿verdad? En Facebook. Señor, ¿cómo es posible que los impíos tengan un avión y yo no? Vaya, miren qué chiste hace. O sea que el Señor está obligado a darle un avión a ese impío, pues. Solo porque dice que yo te sirvo, le dice. De tropiezo, semejante hijo del diablo. Sí, porque estos no están predicando al Cristo. Se exaltan tanto y que hasta decretan, dice, vamos a detener la pandemia del COVID. Bastante. Si no apartan, se lo lleve señor cara de títere. Y allá hay un montón así. Falsos apóstoles, hijos del diablo, no son hijos de Dios, no son ministros de Dios. Amén, hermano. Amén. Y muchos pueden estar hablando de la palabra de Dios, pero no son de Dios. Balaam recibió profecía. Balaam habló la palabra de Dios, pero no era de Dios. Su corazón no estaba con Dios. Que el Señor nos ayude, hermano. Si este asunto no es solo de soplar y hacer botellitas, como decía mi abuela, ¿verdad? Este asunto es de que creamos de corazón, ¿sí? De que nos aferremos a la fe, que reconozcamos en todo momento que este asunto no es por nuestra bonita cara, no es por nuestra gran inteligencia. Te alabo, Señor y Padre del cielo y de la tierra, dijo nuestro Señor Jesús orando al Padre, porque escondiste estas cosas. Ay, hermano, qué tremendo. Las escondiste de los sabios y entendidos, según ellos, y las revelaste. Ahí está la revelación a los niños. Debemos entendernos que aunque esta revelación es tan grande y tan preciosa, no ha dependido de nosotros, hermano. Amén. Es la gracia del Señor que agarró un montón de bichitos berecos, surumbos, y les dio su revelación. Y nos ha dado su revelación.
Si nosotros ni entendemos cómo es que el Señor nos tiene donde nos tiene. Y cómo es que nos ha abierto el entendimiento a tal grado de poder asegurar con base en la palabra de Dios que los que están predicando ahora, la mayoría se ha apartado del Evangelio. Y no son ministros de Dios, sino ministros del diablo. Porque no están predicando al Cristo, se están predicando a sí mismos, están orando para sí mismos y están hablando lo que Dios no dice, sino lo que ellos quieren y lo que la gente quiere oír. Triste, ¿verdad? Ahora, el fin de estas personas ya está aquí revelado. El fin de estas personas ya está claro, de acuerdo a la palabra del Señor. Este hombre vaciló, este profeta vaciló, estuvo ahí queriendo parecer, pero en el fondo siendo otra cosa, teniendo otras intenciones, ¿verdad? Y recordemos lo que le dijo. Mira, le dijo, yo quisiera, pero no puedo. Dice el versículo 38, Balaam respondió a Balac, he aquí, yo he venido a ti, yo he hecho todo lo posible, papá. Aquí por mí, yo ya hubiera maldecido a este montón de indios caltudos que ni conozco, ¿verdad? No me interesan. He aquí, yo he venido a ti, más. ¿Podré ahora hablar alguna cosa? ¿Podré yo? No puedo, estoy fregado, ¿verdad? Yo quisiera, dice él, pero no puedo. Ni modo, dice, así que la palabra que Dios pusiera en mi boca, esa voy a hablar. Amén. Amén. Había en su corazón no un propósito correcto, sino un propósito desviado por el afán, por el amor a las riquezas. Y así lo dijo el apóstol Pablo. Dice, principio de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando muchos, fueron apartados de la fe. ¿La cita? Primera de Timoteo 6:12, ¿verdad? Vamos ahí, mire, para que vea que... ¿Perdón? 6:10. Primera carta de Timoteo, capítulo 6 y versículo 10. Mire, esto es lo que la palabra de Dios dice. Amén. Dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos, no eran muchos, algunos, ahora sí son muchos, hermano. En el tiempo de Pablo eran algunos, hoy son muchos. ¿Quién no está predicando el evangelio? Somos bien pocos, hermano. Y lo digo no por jactancia, lo digo con pena, con pesar. Somos bien poquitos los que estamos con este mensaje contrario a todos los demás. Amén. Dice, raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. ¿Se da cuenta? ¿Qué pasó con Balaam? Se extravió. Cayó en el error de amar las riquezas. Ese fue el error suyo. Codiciar, la codicia. Y fueron, dice, traspasados de muchos dolores. Ay, hermano. Es que, como dije, los que se apartan de la fe por la codicia de la fama, del dinero, de los placeres y de las riquezas de este mundo, son traspasados de muchos dolores. Y no solo eso, sino que su condenación ya está puesta. Amén, hermano. Porque en el Señor o somos calientes o fríos. Amén. El que es caliente es el que retiene la palabra. Has retenido la fe, le dice el Señor. No has negado mi fe. Ese es el caliente. No estamos hablando de
de gente súper capacitada. No, retener la fe es ser caliente. No negar la fe. Entonces, el frío es el que vende su fe bien fácil. Amén. Entonces, volvamos allá. Y entonces sucede que lo lleva Balac, lo lleva al primer lugar donde quería que maldijera al pueblo. Y eso lo leímos en la última meditación, ¿verdad? En los versículos del 1 al 4, le dice Balaam al rey Balac: edifícame aquí 7 altares y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. ¿Quién era Balac? Era un impío. ¿Qué tenía que hacer Balac? Sacrificando animales a Dios, ofreciendo sacrificio a Dios. Nada. Como están muchas personas que sin creer en el evangelio y sino que siguiendo profetas y hombres, hacen cosas que parecen que son de Dios. Venga y sirva, ¿verdad? De tropiezo, pues, pero venga y sea diácono, diaconisa o lo que usted quiera. Venga y bautícese. Venga y cásese. ¿Están conmigo, hermano? Le imponen qué hacer a las personas como si fuera de Dios y como si Dios estuviera pidiéndoles eso. Amén. No se pinte, no se tacones, no se pantalones. Por poco le dicen que ande chulón, quizás ya lo le falta. Pero el punto es que, mire aquí, Balaam, el profeta, le dijo a Balac, que era el rey, ¿verdad?, de los moabitas: edifícame aquí 7 altares y prepárame aquí 7 becerros. Haga 7 vigilias y 7 ayunos. Después de esto Dios le va a contestar. Va. ¿Y usted cree que realmente esos ayunos y esa vigilia Dios las recibe? ¿Y las hacen para Dios? No, las hacen porque los han mandado. No porque crean a la palabra de Dios. No porque se estén sometiendo a Dios. Después de esas 7 vigilias y esos 7 ayunos, poniendo aquí un ejemplo, ¿verdad?, van a seguir en sus maldades. Después, los siguientes fines de semana ya no van a hacer vigilias, sino que van a hacer parrandas. Y los desayunos, los ayunos van a ser unas grandes hartadas, porque en realidad no lo hacen para Dios. ¿Se entiende esto, hermano? Ahora, hazme esto, y el impío, mire este, el impío que paga a los ministros porque le digan lo que quiere oír, hacen lo que el falso ministro les dice y no lo que Dios dice. Amén. Y esos sacrificios no sirven absolutamente de nada. Balac hizo como le dijo Balaam, y ofrecieron Balac y Balaam, mire, el que tenía la revelación y el que nada más perdido que van en el día de la madre, o sea, el que no tenía nada que ver. Y dice el Señor, mire lo que dice la palabra del Señor acerca del que siendo impío, siendo incrédulo, quiere hacer la obra de Dios, quiere hacer lo que Dios dice. Pero al impío dijo Jehová, ¿qué tienes tú que tomar mis palabras en tu boca? ¿Qué? ¿Se da cuenta? Dios está diciendo, no, es que yo no voy a recibir nada de un incrédulo, nada de alguien que se acerque a mí por interés. Mire, hermano, usted que Dios le hable y que es profeta, mire, y aquí le traigo estos benditas, pero ¿qué le dice el Señor de mí? Eso no es de Dios, hermano. Pero al impío dijo Dios, ahí está, no sé si en Salmos, ya me están buscando así. Pero al impío dijo Dios, ¿qué tienes tú que tomar mi ley en tu boca? ¿Qué tienes tú? Ahí está. Salmos 50, 16. Eso es para que vea que lo que le digo no es lo que a mí se me ocurre. Lo que
lo que Dios dice es esto. Mire, versículo 16. Pero al malo es lo mismo que impío. Dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? Uy, hermano. ¿Qué tienes tú qué tenés que ver y andar hablando y haciendo lo que no te corresponde hacer? ¿Sí? ¿Qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Para Dios es abominación todo aquel que sin creer en Él anda expresando la palabra y diciendo que es creyente, sin serlo. Es gente mala, no son hijos de Dios, ¿se da cuenta? Versículo 17. Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. O sea, como quien dice, te importa poco. La cargas, pero no te interesa hacerla. Amén. Y ahí dice las actitudes de estas personas, que no haciendo la voluntad de Dios con la fe correcta, están pretendiendo agradar a Dios. ¿Y qué dice? Mire el versículo 22. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios. Va. ¿Quiénes son los que se olvidan de Dios? Los que conociendo hacen a un lado el pacto. ¿Amén? No sea que os despedace y no haya quien os libre. Amén. Ahí está el juicio, ¿verdad? Ahora, volvemos aquí. Balac le dice a Balaam, mira papá, prepara 7 altares aquí, 7 becerros y 7 carneros. Vamos a ofrecer sacrificio a Dios. ¿Cómo no? Le digo a aquel, bien mandado. No, si yo lo que quiero es que me maldigas a esto. Lo que vos digas, papito. ¿Ah? Eso le está diciendo aquí. Y mire Balaam. Y Balaam le dijo, ponte junto a tu holocausto y yo iré. Quizás Jehová me vendrá al encuentro y cualquiera cosa que me mostrare te avisaré. Y se fue a un monte descubierto. Y vino Dios al encuentro de Balaam y le dijo, 7 altares he ordenado en cada altar y he ofrecido un becerro y un carnero. ¿Y qué le dijo Dios? Nada. Porque a él no se le puede, a Dios no se le puede comprar con sacrificios sin fe. Usted se puede ir de rodillas desde aquí hasta Guatemala, llegar solo con el tronco y al Señor usted no lo conmueve por eso. ¿Se entiende eso? Le digo, mire, no le digo absolutamente nada. Le digo, mire, Señor le digo, 7 altares he ordenado y en cada altar un becerro, he ofrecido un becerro y un carnero. Nada. En otras palabras le digo, eso a mí no me agrada, yo no recibo esos sacrificios y no te estoy revelando lo que te estoy revelando por lo que haces, sino porque yo lo quiero revelar. Y tu corazón no es recto, mira esto, tu corazón no es recto para conmigo, pero ya que estás en este negocio vas a hablar lo que yo diga. Allá vos si desprecias esta revelación. Y Jehová puso palabra en la boca de Balaam y le dijo, vuelve a Balac y dile así. Y volvió a él y he aquí estaba él junto a su holocausto. Él y todos los príncipes de Moab. Bien contento. Ya viene el profeta, ¿verdad? Ya le dio palabra al Señor. ¿Qué dice Dios? Y él tomó su parábola y dijo, de Aram me trajo Balac, de allá del quinto rincón, ¿verdad? Rey de Moab, de los montes de oriente. Ven, maldíceme a Jacob. Ven y execra. Esta es la execración, es una maldición de un sacerdote. ¿Sí? Execra a Israel. Ahora mire el versículo 8. Ahí está, aquí es un detalle. Esto es la palabra que Dios le dio. Por lo menos en eso no cambió, ¿me entienden? No cambió la palabra. Ojalá que los que estuvieran predicando y en el fondo no quieren hacer la voluntad de Dios, por lo menos prediquen lo que Dios dice, aunque no lo crean. Amén.
Versículo 8. Y miren lo que dice el Señor a través del profeta. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? Sabe que aquí este proceso de que Balac, el rey moabita, quería maldecir al pueblo de Israel, era una maldición a la simiente de la descendencia de Abraham. Era una maldición al Cristo. Pues me estoy dando a entender. Dios se le revela a Abraham, le revela su evangelio, le da la promesa del Mesías Cristo. Abraham la cree. Dios lo hace justo por la fe en esa promesa del Mesías Cristo que ha de venir y traerá la bendición de Dios a todas las naciones de la tierra. Amén. Pero Dios le dice, voy a hacer de ti una nación grande, y en tu descendiente, ahí está el Cristo. Esa descendencia del Cristo estaba ahí en ese pueblo, ¿se entiende? Entonces la maldición el propósito de Satanás era maldecir al Cristo, que el Mesías Cristo no viniese de esa descendencia, ¿se entiende? Ahora por eso Dios dice, ¿y yo cómo voy a maldecir al Cristo si yo lo he bendecido? Yo lo he ungido en la eternidad como rey, sacerdote y profeta. Allá en Génesis 2 y versículo 3 dice, y bendijo Dios al día séptimo, ¿sí? Y lo santificó. ¿Qué le parece? Ese día séptimo no es el sábado, hermano. Sí, es el sábado, pero no es el día. Representa el reposo de Dios en la persona y obra de su eterno Hijo, de su eterno ungido. El Cristo es el Shabbat de Dios, el reposo de Dios. Cuando Él dice, bendijo al día y lo santificó, estaba bendiciendo y santificando al Cristo eterno, a su eterno ungido. Gloria a Dios, amén. Amén. Por eso dice, es que yo no puedo bendecir porque Él es bendito. Porque Él es el Cristo. Amén. Y mire, aquí el versículo 9 habla de usted y de mí, de los que hemos creído en la persona y obra de nuestro Señor Jesús el Cristo, a quienes nos ha sido revelada y hemos creído en el Cristo eterno de Dios y en su obra redentora. Veamos aquí. Dice, porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado, y no será contado entre las naciones. ¿Cómo así? ¿Qué no el Señor le dijo, haré de ti una nación grande? ¿Y que no físicamente tenía que ser un país? ¿Sí? Una nación como tal. ¿Por qué no había de ser contado entre las naciones? Y no dijo el Señor que sería una nación, pues. Porque no está hablando del Israel terrenal. Está hablando de usted y de mí. De la iglesia, del Cristo, amén, de los redimidos, gloria a Dios, de los redimidos por la sangre del Cordero. He aquí un pueblo, ¿sí?, que habitará confiado y no será contado entre las naciones. Mi reino, dijo el Señor, no es de este mundo. Es que nosotros, hermanos, no pertenecemos al mundo como tal. Dios nos ha sacado y ha hecho de nosotros una nación grande por la fe en el pacto revelado a Abraham, por la fe en la promesa del Mesías Cristo. ¿Se entiende? Haré de ti una nación grande, reyes saldrán de ti. Hemos sido hechos reyes y sacerdotes. Me seréis un pueblo de sacerdotes y gente santa. ¿Qué le parece? Amén.
Y aquí entonces, en el Cristo, mire, esto es lo precioso, hermano, que lo que está diciendo el Señor entre los versículos 8 y 9 es, bueno, el Cristo es mi bendición. Y es la bendición para todo aquel que cree en Él. Y el que cree en Él pasa a ser parte de la nación santa de Dios, del pueblo de Dios. Amén. Qué precioso, ¿no? Y esa es la bendición de Dios en el Cristo para nosotros. Amén. No somos cualquier descendencia. ¿Qué dice segunda de Pedro 3:9 o 2:9? Más vosotros, ¿qué dice? Le busquemos. ¿Verdad que ahí el Espíritu Santo nos confirma lo que aquí el Señor está dando a entender? Es segunda de Pedro 2:9, si no me equivoco, y si no es primera, hermano, pero de Pedro no pasa. Primera de Pedro 2:9. Mire lo que dice el Señor de su linaje, que somos nosotros. ¿Está conmigo? ¿Cuántas veces se recita este versículo, pero no se recita completo? Solo llega hasta pueblo adquirido por Dios, pero no dicen para qué. Amén. Mas vosotros, dice el Espíritu Santo por medio del apóstol Pedro, sois linaje escogido. Qué precioso, hermano. Una descendencia escogida. ¿Cómo nos escogió Dios? Por la fe. La escogitación de Dios, ¿cómo se llama esto? La predestinación de Dios está en función de la fe que nos ha sido dada. Amén. Por eso se dice que somos un linaje escogido, hechos un sacerdocio real, sacerdotes del rey. Eso quiere decir real sacerdocio. Un sacerdocio del rey. Nación santa. Es que no somos nación de esta tierra. Es que el Israel, el pueblo de Israel terrenal, no es el pueblo de Dios propiamente. ¿Se entiende esto? Es la descendencia, el linaje humano al cual le fue dada la promesa de la fe del pacto del Mesías Cristo. Pero su condición propia de pueblo de Dios estaría en función de la fe en el pacto que recibieron. Si ellos recibieron el pacto, igual que este profetía que está aquí, ¿me entienden? No lo creyeron, quedaron en la misma condición de Balaam. No forman parte del pueblo de Dios. Amén. Dice el apóstol Pablo, no son hijos de Abraham los que lo son según la carne, sino según la fe en el Cristo, la fe en el pacto del Mesías Cristo. Eso nos hace parte del pueblo de Dios. Eso nos hace ser nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y este profeta está diciendo, por la obra del Cristo, por la fe en este bendecido, en este Cristo eterno. Amén. Yo veo, dice, un pueblo, una nación que no será contada entre las naciones de la tierra. Una nación, dice, que habitará confiada. ¿En quién? En el Señor. Porque si nuestra confianza, hermano, está, como dice el apóstol Pablo, en las cosas de este mundo, en los bienes materiales, etcétera, en la riqueza, somos los más dignos de lástima. Los más dignos de lástima entre todos los hombres. Si aquellos sin la fe son dignos de lástima, nosotros somos más dignos de lástima. Si teniendo el pacto de la fe en el Mesías Cristo desechamos eso y nos aferramos a todo lo que ahora se está vendiendo como evangelio, que no es evangelio, sino que es una fe religiosa. Sino que es un evangelio adulterado, un falso evangelio. Amén. Y dice más, para que anunciéis las virtudes. Para eso hemos sido llamados, hermano.
¿Y qué es lo que están haciendo los líderes religiosos, los pastores, los ministros, disque de Dios en este tiempo? No están anunciando las virtudes del Cristo. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. No se está dando el testimonio del Cristo. No se están anunciando las virtudes del Cristo, que son de salvación, que son de redención. No son de prosperidad, no son de sanidad, no son de protección, no son de bendición. Amén, hermano. Las virtudes del Cristo son salvación y redención y vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo. Juan 3:16, ¿cuántos lo recitan sin entenderlo? Que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree viva sin ningún problema económico, no tenga ninguna enfermedad, sea prosperado en todo, tenga muchos bienes materiales. No. Ahí está claro el propósito del Cristo y de la fe en el Cristo. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es el propósito del Evangelio y de la predicación de la fe en Jesús como el Cristo. Que el que crea reciba la vida de Dios, sea salvo. Porque eso es lo más importante. Después de eso, siendo salvo, ¿qué obtenemos nosotros de bendición de Dios en la fe del Cristo? Lo que tenemos aquí: real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, linaje escogido, hijos de Dios. Y como hijos, que dice, vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que las pidáis. No os afanéis por las cosas de este mundo. ¿Y qué hace la gente? ¿Qué hacen los, entre comillas, cristianos evangélicos o cristianos de las distintas denominaciones o ramificaciones de este tiempo? Buscar a Dios para que los bendiga, que los prospere, que los sane, que los guarde, que los proteja. No ese es el propósito de la fe. Y por eso dice, muchos están extraviados. Y muchos están en condición de impíos, creyendo que son hijos de Dios. Obedeciendo a hombres y siguiendo instrucciones de hombres, pero agradando a Dios, cero. Así como este Balac. Balac bien obediente, no hombre. 7 becerros, 7 carneros, tráiganlos aquí, mátenlos, vamos a sacrificar. Levante 7 altares, aquí le vamos a hacer un gran culto al Señor. ¿Cuál culto? Dice el Señor, no al malo y al impío. Digo yo, ¿qué tienes tú que tomar mi ley en tu boca? Y mi pacto. ¿Y qué tienes que ver tú con mi pacto? Si no lo estás creyendo, hombre. Mientras no creas en el pacto del Evangelio eterno de Dios, que es la fe profunda, permanente y firme en la persona y obra del Cristo, mientras no creas en mi pacto, olvídate. Sos un impío, estás condenado, yo no tengo nada que ver con vos. Bueno, Dios no se lo dice directamente. Pero la gente tiene que entender eso. Sin la fe correcta en el Evangelio de Dios, en la persona y obra del Cristo, todas nuestras obras y todas las obras que los hombres puedan hacer, como para Dios, son un trapo de inmundicia. Dios no lo recibe. Amén, hermano. Para anunciar las virtudes del Cristo. Para eso hemos sido llamados. Para predicar al Cristo y la obra del Cristo. Aquí no interesa que si Dios puede hacer milagros o no puede hacer milagros. Sí los puede hacer. Pero es que a Dios no le interesa que la gente lo busque por milagros. A Dios no le interesa que lo busque porque lo va a bendecir económicamente. Amén. Él quiere que lo amemos por lo que Él es y por lo que Él hizo por nosotros. Amén. Por la bendición que nos ha sido dada por la fe en Él.
Amén. Entonces, amar al Señor de esa manera es verdaderamente amar a Dios. Pero la gente que dice que ama a Dios solo porque lo tiene bien, porque lo tiene prosperado, así como le dijo Satanás a Dios de Job, ¿verdad? Le digo, ¿cómo no te va a honrar ese hombre? Si lo tenés bien galán, si ese hombre es el más próspero de todos los orientales, sí, está sanito, le dijo, tiene una mujer hermosa, 7 hijos, tiene de bienes, tiene de todo. 10 hijos tenía, va, yo le estoy quitando 3. Tenía 7 hijos y 3 hijas, va, eso sí. Por ahí andábamos, hermana Paz. ¿Cómo lo tienes y lo proteges? Sí, ok. Sí, óigame bien, amado. Si Dios decide bendecir a un hijo suyo, lo puede hacer, pero no es su propósito fundamental. El propósito de Dios es que al que Él se revele, le crea y permanezca en esa fe, independientemente de si tiene o no tiene, de si está sano o si está enfermo, de si tiene o no tiene problemas. ¿Se entiende esto? Y Job, a pesar de que no había pasado por esas condiciones de necesidad, cuando pasó demostró que en realidad creía. Amén. Porque de tener muchos bienes le fueron destruidos y lo perdió todo en un día. De tener 7 hijos pasó a tener 0 hijos. Y de tener mujer recibió la bendición. No digo, se quedó él solo. Amén. Y se quedó, oigan, y de estar sano y feliz, a tener una enfermedad en su cuerpo terrible. No lo dejaba ni dormir. Y no dice la Escritura cuánto tiempo pasó Job así. No dice. Y nosotros por una media gripita o algún malestarcito, ¡ay, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Padre? Y el Señor le dice, hasta que yo quiera, papito o mamita. ¿Y cuál es tu problema? ¿Por qué estás tan preocupado por la salud de tu cuerpo? ¿Acaso no me podés glorificar estando enfermo o enferma? ¿Ah? ¿Acaso tenés que estar sanito para amarme y para honrarme? ¿Y para adorarme? ¿Acaso será que ese cuerpecito que vos tanto te dolés y tanto te molesta que esté enfermo, ese es el cuerpecito que yo voy a traerme aquí? No, si ese se lo van a comer los gusanos. Y ese se va a deteriorar. Y si no te morís de una enfermedad, te vas a morir de viejito, pero de que te morís, te morís. De que la pita no te va a estirar más de la cuenta, no te va a estirar más. Entonces, ¿por qué te preocupas por ese cuerpo, pues? Amén, hermano. ¿Por qué quieres sanarte ya? Amén. Ahora, pero digo, hablando de la bendición material, el verdadero Hijo de Dios, como dijo el apóstol Pablo, aprende a contentarse cualquiera sea su condición. ¿Tiene? Bendito sea el Señor. ¿No tiene? ¡Gloria a Dios! ¿Está sano? Bendito sea el Señor. ¿Está enfermo? ¡Gloria a Dios! Tiene una gran panza que ya ni le caben las camisas, ni cabe en la puerta, de gordo y de bien socorrido que está de comida. ¡Gloria a Dios!, ¿verdad? Tiene su púlpito incorporado. Y le llega la situación en la que solo es chillazón de tripa la que hay y no come nada, pero igual glorifica a Dios. Amén. Ahora, versículo 9, de la cumbre, 23:9 de Números, de la cumbre de las peñas lo veré y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo, mire, dice, no que habita, mire hermano, oiga bien esto, lo que dice la palabra. No dice que habita confiado, habitará, porque no estaba hablando de ese pueblo, estaba hablando de usted y de mí.
habitará confiado. ¿Cuándo? Es que en el Señor, como pueblo de Dios, estamos confiados. Usted y yo no nos debemos ver aquí con las limitaciones de esta vida y de esta naturaleza pecaminosa. Ya el Señor nos hizo sentar en los lugares celestiales con el Cristo. Amén. ¿No se oye? Amén. Amén. Si es que hermanos, si no nos vemos con el Cristo, si no nos vemos con la bendición de Dios ya consumada, porque Él así nos ve, entonces estamos en pañales, hermano. Todavía estamos como esos chuchitos que acaban de nacer, que están golpeándose contra cualquier lado, ¿verdad? Y no saben dónde están. Amén. No sé por qué me ocurrió ese ejemplo, ¿verdad? Pero estaríamos así. ¿Me explico? Porque o sea, teniéndolo todo, pues. No nos hemos dado cuenta todavía. Amén. Ahora, habitará confiado y no será contado entre las naciones. Versículo 10. ¿Quién contará el polvo de Jacob? O el número de la cuarta parte del pueblo de Dios. Aquí está hablando de Israel espiritual. ¿Quién lo podrá contar? Óigame, qué lindo, hermano. Es que si bien es cierto, no somos todos los descendientes de Adán, los redimidos, pero Dios tiene un pueblo grande. Su número es incontable. Le dijo el Señor a Abraham: contar las estrellas. Le dijo: ay, Padre, el hijo que me pone a contar si sabes que no las voy a poder contar. Pues así es tu descendencia. La descendencia de Dios, de los hijos de Dios. Amén. ¿Quién contará el polvo de Jacob, el número de la cuarta parte de Israel? Y está hablando de la descendencia del Cristo. Mire este hombre, qué triste esta expresión. Muera yo la muerte de los rectos, y mi postrimería sea como la suya. Lastimosamente, él, esta palabra, no la creyó. Porque él aquí está expresando un deseo muy bonito. Muera yo la muerte de los rectos, del pueblo de Dios, de ese pueblo redimido y confiado. Y mi postrimería, mi descendencia, y sea como la suya. Pero como amó más las riquezas, sabe que estas palabritas no le aplican. Amén, hermano. Amén. Pero hasta ahí el Señor nos da en la meditación de hoy. Seguimos con la ayuda del Señor. Esta es la primera. Ahora les expliqué en el último discipulado que son 4 profecías las que Dios le da a este hombre. Esta es la primera. Esta primera profecía es la bendición del Cristo. La bendición de Dios que está en el Cristo. Es decir, Dios bendijo al Cristo para ser de bendición. Amén. Dice, es que al que yo ya bendije, ¿cómo lo voy a maldecir? Imposible. Amén. Y luego la segunda profecía nos habla de otro aspecto, la tercera profecía también, y la cuarta, lo cual vamos a ver, Dios mediante, en los siguientes discipulados, mis amados. Le animo en el nombre del Señor a no perderse. Amén. Les felicito a cada uno de los que están aquí y han dispuesto su corazón y su tiempo para recibir la instrucción del Señor. Pongámonos de pie y oramos para dar gracias al Señor. Ahí dejarlo ahí. Inclinamos el rostro con toda reverencia y oramos: Señor y Padre nuestro que estás en los cielos. Qué bendición poder decirte y llamarte Padre, Señor. Saber que somos tus hijos. Por tu preciosa voluntad, por tu incomprensible voluntad. Mediante la obra redentora y mediante la persona de nuestro Señor y Redentor Jesús el Cristo. Gracias, Señor. No lo entendemos, Señor, pero lo creemos porque tú nos lo has revelado y porque sabemos que tu bendición ya está en nosotros por la revelación de tu Hijo y de la fe en tu eterno evangelio, en la persona y obra
de nuestro Señor Jesús el Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por ministrarnos. Gracias, Señor, por hacernos entender tu revelación y la revelación del Cristo como esa bendición única y preciosa de parte de nuestro Señor y Dios. Gracias, Señor, por ministrarnos a Jesús como el Cristo. Señor, que podamos seguir siendo edificados en la fe de tu Evangelio, en la fe del amado y eterno Hijo de Dios, nuestro Señor Jesús el Cristo. Para que podamos, Señor, vivir la condición de hijos de Dios, de real sacerdocio, de linaje escogido, de nación santa y de pueblo adquirido por Dios, para cumplir el propósito tuyo en nuestro llamado, Señor, y es anunciar las virtudes del Cristo, dar el testimonio del Evangelio, predicar que solo en el Cristo y en la fe del eterno Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesús, como el Cristo, el que cree puede recibir la vida de Dios, puede ser salvo, perdonado de sus pecados, sacado de la potestad de Satanás, de la potestad del pecado y de la potestad de la muerte, y recibir la condición de hijo de Dios. Que podamos anunciar eso, Señor, para que los que han de creer en ti por la palabra que tú has puesto en nuestra boca crean, Señor, y se sumen a ese número precioso de redimidos por la sangre del Cordero precioso, santo, nuestro Señor Jesús el Cristo. Gracias, Señor. Amén y amén.